Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados, estimadas docentes, directivos, comunidad educativa en general. Iniciamos el webinar de hoy, Evaluación Diagnóstica para el Buen Retorno del Año Escolar 2022 para los niveles de inicial y primaria. Para esto me van a permitir compartir pantalla para dar una breve introducción al tema. Muy breve, pero muy necesaria también. Entonces, tenemos en el contexto actual el retorno a la presencialidad este año 2022, que nos exige pensar en el proceso educativo como un proceso abierto al desarrollo de diversas experiencias, tanto dentro como fuera de la escuela. Lo importante es que promuevan que los estudiantes construyan sus aprendizajes, que pongan en juego sus competencias y desarrollen cada vez más autonomía, que ya han ido logrando durante los 2 años anteriores que han sido tan difíciles para ellos, pero ha favorecido esta competencia. Esto implica fortalecer y potenciar aspectos que hemos ido desarrollando siempre en nuestra práctica docente, pero también considerar dimensiones y desafíos nuevos propios de este momento, de este contexto, del momento en el que nos encontramos. Entonces, las características que se proponen para la escuela en este retorno están relacionadas a darle centralidad al bienestar del estudiante, lo primero. Poner énfasis en el soporte socioemocional, que ha sido un tiempo muy crítico para todos. Valorar y atender la diversidad. Todos vienen con diferentes niveles de repente, ¿no? Implementar permanentemente la evaluación formativa para la mejora. Y por último, desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje híbridos. De todas estas características que acabo de mencionar, vamos a ver que tenemos una a la que le debemos dar un poco de prioridad o mayor atención, pues requiere de planificar procesos de aprendizaje que consideren las características de los chicos y el nivel de desarrollo de sus competencias, los logros, los avances, las dificultades. Entonces, realizar un diagnóstico de estas características y necesidades de inicio para poder diseñar la planificación curricular anual respondiendo a estas necesidades que vamos a descubrir en la evaluación diagnóstica. Ahora, nos preguntamos, ¿para qué evalúo y qué debo evaluar al inicio del año? Muy bien, es cierto, evaluamos al inicio del año escolar con el objetivo principal de reconocer que la evaluación es elaborar una planificación curricular orientada a la consolidación y al progreso continuo de los aprendizajes. Planificar es estar en revisión permanente a partir de las nuevas necesidades de aprendizaje que van presentando nuestros estudiantes y que nosotros vamos a ver in situ, y nadie mejor que nosotros, ¿no? Entonces, este es el objetivo de esta evaluación del inicio del año escolar. ¿Qué debo evaluar este año? Evaluar es recoger la información acerca de las competencias que fueron seleccionadas o que priorizamos los años anteriores, pero también las otras competencias, incluso si no estuvieron incluidas en las experiencias de aprendizaje que realizamos el año pasado. Ahora, vamos a ver en un gráfico, ¿no? Hemos tratado de resumir la importancia de la evaluación diagnóstica y la planificación anual planteadas desde un servicio semipresencial, presencial o a distancia, ¿no? Los detalles de este gráfico ustedes los van a encontrar en el documento que vamos a sacar, que ya está, Orientaciones para la Planificación y la Evaluación. Este documento lo van a obtener también con el PPT al terminar el evento. A la hora que ustedes hacen su registro de participación, guardaron el link. En ese link van a encontrar la encuesta de satisfacción y inmediatamente la PPT y estas orientaciones que les estoy mencionando, donde vemos la relación que existe entre la evaluación diagnóstica
el desarrollo de competencias y la planificación anual, siempre teniendo en cuenta muy prioritariamente el soporte socioemocional y la atención a la diversidad. Esta vez, la selección de experiencias de aprendizaje es nuestra, la selección de estrategias, la atención diferenciada, simultánea, directa o indirectamente, sincrónica o asincrónicamente, ¿no? Y todos los recursos y materiales que tienen a su alcance. Ahora, como en ocasiones similares, es importante recalcar que estas son orientaciones generales y marcan un camino posible, pero las decisiones finales son potestad de cada uno de ustedes reconocidos docentes que elaboran su propia ruta para responder de la mejor manera a las necesidades de aprendizaje y a las características de sus estudiantes dentro de su contexto. ¿Correcto? Entonces, ustedes, nadie mejor que ustedes, conoce la realidad del contexto y la realidad de aprendizaje de sus estudiantes porque han estado trabajando con ellos los años anteriores. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos con esta introducción, esta pequeña introducción, y ahora sí que nos hemos ubicado en el contexto actual del retorno a la escuela, los retos que se nos están planteando en el aprendizaje de nuestros estudiantes y nuestra propia práctica, vamos a pasar a trabajarlo con más detalle. La evaluación diagnóstica para la planificación en el nivel inicial y primario. En este primer bloque, en conjunto, en el Minedu, estamos trabajando en conjunto para ustedes, vamos a tener a la especialista Karin Risco Rey de la Dirección de Educación Inicial y a la especialista Mónica Miyagi, también de la Dirección de Educación Primaria, de la básica regular. Muy bien, vamos a pasar entonces a la primera ponencia con Karin Risco. Karin, tus saludos y tu presentación, por favor. Nuestros docentes te escuchan con mucha atención. Adelante. Muchas gracias, Patti. Reciban un cordial saludo, estimados docentes, auxiliares, promotores educativos comunitarios, familias y público en general que esta tarde están conectadas a este webinar tan importante. Como ya tenemos el marco referencial de la evaluación diagnóstica de entrada y de su importancia, ahora vamos a hacer una mirada breve pero específica de cómo se realiza este proceso en educación inicial, centrándonos un poquito más en el análisis de evidencia. Para ello les voy a compartir algunas orientaciones, así que voy a pedir que por favor me ayuden con las diapositivas. Este proceso inicia con la revisión individual o colegiada, así que avancemos. Muy bien, muchas gracias. Individual o colegiada, decía, de las competencias y sus capacidades, los estándares de aprendizaje que se establecen al término de cada ciclo y los desempeños según edad. Este conocimiento nos servirá para realizar el análisis de las evidencias sobre el nivel de desarrollo de las competencias, pero también nos ayudará a seleccionar o tal vez a adecuar los instrumentos de evaluación. Para las instituciones educativas EIB, también sugerimos revisar el modelo de servicio EIB y sus 3 formas de atención. Otro aspecto importante para considerar es enfocarnos en la información que queremos recoger. Esto quiere decir tener claridad qué se necesita dependiendo del grupo de niños que estamos atendiendo. Por ejemplo, hay que considerar si estos niños son niños que recién ingresan al servicio educativo. Por lo tanto, allí tendré que recoger la mayor cantidad de información posible para poder conocerlos a ellos y a sus familias. Es diferente en el caso de que estos niños ya vienen desde el año anterior, en cuyo caso nosotros podremos hacer primero una revisión de la documentación con la que contamos y actualizar alguna información que para nosotros es muy relevante, ¿no? Lo que sí, de todas maneras, tenemos que hacer es recoger información respecto al nivel de desarrollo de las competencias. Ahora, para darte algunas ideas respecto a la información que se puede recoger, te proponemos lo siguiente. Recoger información acerca de la historia de la niña o niño, para ello tienes como fuente la ficha única de matrícula, el contexto familiar y social. Ambos son factores importantes que contribuyen o limitan el desarrollo y aprendizaje de nuestros niños. Por lo tanto, conocer esta información nos va a permitir tomar decisiones más acertadas. Recoger información del nivel de desarrollo de las competencias, de lo que hace, lo que piensa, lo que saben los niños.
En caso tengamos una niña o un niño con discapacidad y sea pertinente, también realizamos la evaluación psicopedagógica para recoger información respecto a sus fortalezas, las barreras que enfrenta y los apoyos que podrían ellos requerir. Ahora bien, es necesario e importante que seleccionemos, preparemos y o adecuemos los instrumentos para registrar la información que vamos a recoger. Para ello hay algunos instrumentos que podríamos sugerirte, como el caso del portafolios, el cuaderno anecdotario, el registro de observación, que fácilmente lo podemos implementar en nuestro cuaderno de campo, cuidando siempre de recoger, consignar en todo caso información respecto a la fecha o las actividades en las cuales se está recogiendo estos datos. Por otro lado, para recoger información sobre las familias, debemos preparar el cuestionario de preguntas para la entrevista. Finalmente, para recoger información del contexto, se puede considerar algunos aspectos a observar de la comunidad como espacios que podamos utilizar para llevar a los niños y a las niñas, o algunas instituciones que posteriormente las podríamos nosotros considerar como aliados para algunas actividades que realicemos. También podemos preparar algunas preguntas para las autoridades comunales o vecinales, ¿no? Que nos permitan conocerlos, ¿no? O reentablar a veces estas relaciones, porque hemos estado 2 años fuera del servicio educativo de manera presencial, y no solamente nos permite conocerlos, sino también saber hasta qué punto nosotros los podemos involucrar en las actividades que tenemos en el servicio educativo. Una vez que tengamos todo esto ya perfectamente mapeado, ya estructurado, organizado, lo que nosotros tenemos que hacer pues ya es proceder al recojo de la información, ¿no? Y para esto te sugerimos que primero revises toda la documentación que tengas a mano, ¿no? Para poder recoger lo que sea pertinente, recopilar la mayor cantidad de información que esté allí y proceder al recojo de evidencias de las competencias durante las actividades de la jornada diaria. En el caso de que tengas una atención semipresencial o presencial, realizar la entrevista con las familias previo acuerdo con ellos de un cronograma, y es importante que hagas esa entrevista para que puedas establecer estos vínculos con la familia, ¿no? Que te permitan generar lazos de confianza, y eso es una condición importante para el trabajo que vas a realizar durante todo el año. Cuando tengas esta información, bueno, pues hay que consolidarla, y esta consolidación lo puedes hacer en algún formato que para ti sea más útil y más práctico, ¿no? Que puede ser tablas, pueden ser cuadros en Excel, o el cuadro en un cuaderno, archivos digitales. Eso queda por cuenta tuya, de acuerdo al criterio y de acuerdo a cómo tú te sientas más cómoda para poder luego acceder a esa información con mayor facilidad, ¿no? Y luego, cuando ya tienes toda esta información organizada, consolidada, tenemos que proceder a hacer el análisis, ¿no? Y para esto voy a pedirle, por favor, perfecto, Patti lo tiene ahí la diapositiva. Para poder hacer este análisis de la información hay que tomar en cuenta los criterios, los estándares y los desempeños, ¿no? Y luego de hacer ese análisis hay que hacer una pequeña conclusión respecto a los avances y las necesidades de aprendizaje que estamos identificando en nuestras niñas y nuestros niños. Para mostrar un poquito cómo se puede realizar este análisis, permítame compartirles 2 situaciones, una de ciclo 1 y otra de ciclo 2. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Patti. En ciclo 1 tenemos aquí el caso de Amalia y de Juan. Amalia es la profesora de Juan, que es un niño de 9 meses. Ella recoge información a partir de la observación que le sirve para realizar un registro sobre el desarrollo de la competencia, construye su identidad. La siguiente, por favor. Es importante tener claro que para analizar la evidencia, bueno, ya hemos dicho, utilizamos los estándares y los desempeños para poder valorar esa evidencia que estamos recogiendo. En el caso de Amalia, Amalia recoge información sobre Juan a partir de 2 fuentes. Una, que es la observación que ella realiza de manera directa cuando Juan está realizando algunas acciones, ¿no? Y ella lo puede observar, pero también está recogiendo información de una entrevista que realiza a la mamá, de una conversación que tiene con ella. En el caso de cómo analiza Amalia la evidencia de su registro de observación, en su análisis, Amalia se da cuenta de que Juan toma la iniciativa para jugar con su cuerpo explorándolo. Está en proceso de diferenciar su cuerpo con el del otro, a veces voltea cuando lo llaman por su nombre, muestra comodidad al estar con un adulto significativo y responde con sonrisas o gorgojeos cuando se le habla. Este análisis ella lo hace a partir del registro que ha hecho de estas acciones de Juan. Pero luego también analiza el registro que hace de la conversación con la mamá. Y allí dice Amalia que
Se da cuenta de que Juan responde también con sonrisas y sonidos cuando le habla a su adulto significativo, que en este caso es su mamá, pero aún está en proceso de colaborar con algunas actividades cotidianas. Todavía le incomoda en algunos casos la hora del baño, ¿no? Manifiesta sus emociones con sonrisas o llanto, como cuando le hablan o cuando ve que se alejan de él. A partir justamente de esta información que ella recoge, realiza pues el análisis e identifica esos avances y estas necesidades de aprendizaje, es decir, qué es lo que necesita ella seguir trabajando para ayudar a Juan a seguir desarrollando su competencia. En ese sentido, nosotros voy a leerles la conclusión a la que llega nuestra querida Amalia. Amalia dice que Juan se sabe diferente al adulto, pero solo a veces sonríe o voltea cuando lo llaman por su nombre. Manifiesta con su cuerpo relajado y gestos su agrado frente a un adulto que lo atiende con respeto y afecto y muestra comodidad al estar en compañía del adulto significativo. También expresa a través de gestos sus emociones, el llanto, movimientos corporales de forma espontánea y reacciona ante las expresiones emocionales que percibe del otro. Pero Juan requiere sentirse más seguro. Por ello, para ella dice, ¿no? El proceso de adaptación podría ser más prolongado. Hay que orientar a la mamá para que le brinde seguridad. Por ejemplo, cuando vaya a terminar de amamantar, anticiparle y decirle que ya tomó su leche, que ahora se quedará en su camita y que ella estará cerca. Asimismo, debe anticiparle otras actividades que va a realizar con él, como por ejemplo al momento del baño o cuando le va a cambiar el pañal o cuando ya va a dormir. Requiere también que se le siga llamando por su nombre tanto en casa como en el servicio educativo, que en este caso es la cuna. Se debe proporcionar también, dice la maestra como conclusión, espacios para la actividad autónoma y el juego, con materiales que le agraden para que se movilice de acuerdo a sus posibilidades, para que explore y manipule por propia iniciativa. Es importante que los adultos significativos acompañen estos momentos manteniéndose en un lugar donde Juan los vea para darle seguridad y eviten dejarlo solo, porque Juan todavía está en este proceso desarrollando este apego seguro y es necesario que todavía el adulto significativo esté a su lado. Entonces la maestra ya identificó qué cosas va a tener ella que tomar en consideración para poder trabajar con Juan en el desarrollo de esta competencia. Muy bien, a continuación vemos el análisis que hace la maestra en el caso de ciclo 2, ¿no? Continuamos, por favor, Pati. Y aquí vemos el caso de Carolina y de Dina, ¿no? Carolina, dice, es una profesora coordinadora de un PRONOI de entorno familiar, ¿no? Y tiene a cargo a Dina, que pasa al aula de 4 años. Con relación a la competencia, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. ¿Cómo hace este análisis de evidencia? Vamos a ver. Carolina hizo un análisis de las evidencias recopiladas, es decir, de los dibujos, de las actuaciones que observó y de las conversaciones que tuvo con Dina en una actividad grupal. En el entorno familiar, en este tipo de PRONOI, la profesora coordinadora trabaja directamente con los niños en aula una vez a la semana y puede observarlos. Y la profesora educativa comunitaria realiza visitas familiares en la casa de los chicos y también tiene oportunidad de observarlos. Así que ambas tienen registros de estos momentos en el caso de Dina. Toda la información obtenida la contrastó con el estándar y los desempeños de las edades de 4 y 5 años para poder ver en qué proceso se encontraba Dina, ¿no? Porque no nos centramos solamente en una edad, sino podemos mirar incluso hasta las 3 edades, porque los niños están en un proceso. Recordemos que el desarrollo de las competencias es como un camino que ellos recorren. Así que Carolina analiza los dibujos de Dina y se da cuenta que al escribir usa palitos, bolitas y algunas letras indistintamente, es decir, usa trazos, grafismos y letras, pero diferencia lo que para ella es escritura de lo que es un dibujo. Por eso cuando muestra lo que ha hecho, señala lo que ha escrito debajo o sobre sus dibujos. Cuando Carolina analiza los dibujos y los registros que ella y la promotora comunitaria hicieron en sus cuadernos de campo, observa que Dina además escribe con un propósito. En el primer dibujo que realiza, si ustedes pueden observar en su pantalla en la parte de arriba, ella cuenta que quiere que conozca a su familia, eso es lo que le dice a Carolina, ¿no? Y la salida que hicieron a una feria, es decir, ese dibujo y esas letras tienen un significado, tienen un propósito, poder contarle a la maestra lo que ellos hacen y también que ella identifique a los miembros de su familia. Luego observa que en el segundo dibujo también manifiesta un propósito, porque al leer el registro que hace la promotora educativa comunitaria durante la visita familiar, la niña expresa que ha hecho una carta a su abuelito para decirle que lo quiere mucho. Analizando entonces ambos registros,
identifica que Dina escribe para expresar sus ideas y emociones respecto a las actividades que realiza con su familia. Eso se da cuenta contrastando justamente lo que ella va revisando en estas evidencias con los desempeños correspondientes a la edad de 4 y de 5 años. Con respecto a la linealidad y direccionalidad de la escritura, el texto muestra estas características básicas del sistema de escritura. Bueno, finalmente observa que Dina escribe por propia iniciativa, porque en ambos casos nadie le dio una indicación de cómo o qué tenía que escribir. Bueno, a partir de eso, justamente ella plantea las conclusiones en el caso de Dina, ¿no? Y estas conclusiones dicen, Dina escribe a partir de sus hipótesis de escritura. A veces lo hace usando palitos y bolitas y otras veces usa algunas letras. Diferencia los dibujos de las letras, señala lo que es la escritura del nombre. Escribe por iniciativa y comunica las ideas o emociones que ha escrito, como poner nombres para conocer a su familia y lo que hace o dicen lo que siente por un familiar. Necesita, y acá ya pasa a identificar cuáles son esas necesidades de aprendizaje que ella va a tomar en cuenta. Carolina dice que Dina necesita tener mayores oportunidades para seguir escribiendo, pero ahora explorando una variedad de textos, con diferentes propósitos y destinatarios. En dichas actividades se requiere que proponga los textos dictando al adulto y revisando el mensaje en función a lo que quiere comunicar. También ella sugiere allí en sus conclusiones leerle cuentos, no solo contarles, una muy buena estrategia para que ella pueda continuar avanzando en esta competencia. Entonces, es importante que después de terminar este proceso de análisis nosotros tengamos claridad de que hay que hacer un análisis individual, ¿no? Es decir, de cada competencia por cada uno de los niños que tenemos a cargo. Tal vez no sea una conclusión tan larga, pero sí necesitamos identificar avances, pero sobre todo necesitamos identificar esas necesidades de aprendizaje que tienen nuestros niños. Este análisis y estas conclusiones nos van a dar una idea de cómo están los niños, ¿no? De forma individual, pero también de forma grupal, cuando nosotros empecemos ya a mirar cómo han respondido cada uno de los chicos y qué información hemos recogido, mejor dicho, de todo este proceso. Y esta información nos va a ser muy útil para la planificación anual, como lo dijo Patti hace unos momentos, ¿no? Y también para contextualizar las experiencias de aprendizaje, porque vamos a encontrar una variedad de información que para nosotras es necesaria. Así también la información nos sirve para poder generar condiciones para el aprendizaje, es decir, organizar los espacios, preparar o seleccionar materiales que nos sirvan para diferentes momentos de la jornada diaria. No nos estamos refiriendo solamente al momento de las actividades de aprendizaje de una experiencia, sino en todos los momentos de la jornada. Bien sabemos que en educación inicial el niño desarrolla competencias desde que ingresa hasta que se va del servicio educativo. Por lo tanto, es importante contar con esta información consolidada y organizada, ¿no? Y por eso nosotros sugerimos, pues, que se elabore una conclusión por cada competencia evaluada, ¿no? Ahora, durante la evaluación diagnóstica, nosotros podemos priorizar el recojo de información de aquellas competencias que necesitamos conocer su nivel de desarrollo al inicio de año. En este caso, se está dando mucha prioridad a la parte socioemocional de nuestros niños, ¿no? Para poder darles el soporte que necesitan, para poder cuidar su bienestar emocional. Por lo tanto, esa debería ser una de nuestras principales prioridades al inicio de este año. Todas las competencias son importantes, es cierto. Sin embargo, la realidad también nos dice de que no siempre podemos recoger información de todas durante un determinado periodo de tiempo. Así que también te sugerimos que tal vez de algunas de las competencias puedas recoger la información a partir de las primeras experiencias de aprendizaje en el caso del ciclo 2. Muy bien, ahora veamos estas condiciones que tienen los niños y niñas para aprender, tanto en la familia como en la comunidad. También es importante recoger esa información porque esta información es base para la contextualización de las experiencias de aprendizaje, incluso de la organización de nuestra aula, ¿no? Tiene mucho que ver con el contexto en el cual están nuestras niñas y nuestros niños. Para recoger, ¿cómo analizo o identifico las condiciones que tienen mis niñas y niños para aprender en familia? Hay que precisar la información respecto a cómo interactúa la familia, por ejemplo, en las actividades cotidianas, enfatizando estas interacciones de tipo emocional, ¿no? Hay que ver qué tan cercanos son con los niños, la forma como regulan el comportamiento, la conducta de los chicos. Eso es sumamente importante, nos permite ver estas interacciones afectivas que tienen con los chicos. También hay que recoger información y tener claridad de quién acompaña al niño o la niña en la casa, porque eso nos va a servir para poder planificar nuestras actividades, ¿no? Con el conocimiento de que hay una persona adulta
mayor a cargo de ellos, o son los mismos padres, o se quedan a cargo de una persona que no es necesariamente un familiar. Luego, si tiene espacio y materiales para poder realizar las actividades en casa, ¿no? Algunas estarán optando, me imagino, por realizar una atención en modalidad semipresencial o presencial, y bueno, en ambos casos es necesario saber con qué cuenta el niño, qué condiciones tiene para aprender en la casa. Y también es importante el medio de comunicación más frecuente con el que tengan, porque igual no vamos a dejar de comunicarnos con la familia, ¿no? Entonces es importante saber cuál es el medio en el cual podemos hacerlo y también saber la conectividad a la que tienen, porque eso nos va a permitir planificar nuestras actividades. Luego, ¿cómo analizo e identifico las condiciones que tienen mis niñas y niños para aprender en la comunidad? Bueno, esto se hace a partir de la entrevista con la familia. Es una parte que podemos nosotros recoger esa información porque la familia es parte constituyente de la comunidad y nos puede dar mucha información acerca de las costumbres, de las cosas que hacen cotidianamente, ¿no? En la comunidad, la organización misma que tiene la comunidad o el espacio donde ellos habitan. Pero también es la observación del contexto, ¿no? Allí podemos nosotros sacar esa información respecto a los espacios para desarrollar aprendizajes, los materiales y recursos no estructurados que podemos conseguir de la comunidad y también identificar algunos aliados que puedan colaborar con nosotros durante las actividades, que puede ser un familiar, que pueden ser los mismos padres de familia, que puede ser una autoridad, el sabio de la comunidad y que en algún momento nosotros podamos convocar para que nos ayuden en algunas actividades con los chicos. Entonces, hasta allí estamos cerrando un poco este proceso. Yo los invito, a continuación, por favor, Patti, ¿cuándo puedo hacer la evaluación diagnóstica de entrada, ¿no? ¿Qué es lo que estamos nosotros sugiriendo respecto a esto? Nosotros en una modalidad presencial o semipresencial estamos sugiriendo que esta evaluación se haga durante el periodo de adaptación, pero cuidando la esencia de ese tiempo. Es decir, esto implica que hay que darle prioridad en estos primeros días para el establecimiento de vínculos con nuestros niños y nuestras niñas. Es importante que nosotros nos acerquemos a ellos, pero no solamente nosotros para conocerlos y que ellos nos conozcan, sino para que se conozcan entre ellos. Para los niños, el retorno es una oportunidad de reencontrarse, no solo con ustedes, sino también con sus pares, con sus compañeritos, ¿no? Entonces es importante que nosotros aprovechemos estos primeros días para hacer este trabajo de justamente procurar que se integren al grupo, ¿no? Mientras tanto, podemos nosotros ir recogiendo información de la familia y de la comunidad, ¿no? Que eso no es necesario que sea en el horario escolar. Nosotros ya tenemos un cronograma organizado con las familias para poder ir recogiendo esa información. Cuando ya nosotros veamos que los niños están más cómodos y más seguros en el servicio educativo, entonces ese es el momento oportuno para que iniciemos con el recojo de información del nivel de desarrollo de las competencias en todos los momentos de la jornada pedagógica, ¿no? Nosotros sabemos que en cada uno de ellos tenemos oportunidad para recoger información de algunas competencias en específico y en otras, bueno, propondremos algunas actividades que sean lúdicas que me permitan observar la competencia de manera espontánea y natural en los chicos. En la modalidad a distancia, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Bueno, te sugerimos y te recomendamos que puedas realizar este recojo de información de manera muy similar a lo que se hizo el año pasado. Sin embargo, ahora hay oportunidades de que tal vez sí se puedan hacer tal vez algunas visitas domiciliarias para poder conversar con la familia, observar al niño, ¿no? Porque entendemos que tal vez hayan algunos chicos que por sus condiciones de salud no asistan al servicio educativo. Entonces, igual, hay que establecer vínculos con ellos y con las familias previamente a través de diferentes actividades que les permitan conocerse para luego proceder a recoger la información. Y si tenemos oportunidad de contactarnos con ellos a través de videollamadas, pues hagamos eso para poder observarlos haciendo alguna actividad con la familia, ¿no? No se olviden que igual hay que organizar un cronograma previamente con ellos para poder realizar estas entrevistas o estos encuentros. Muy bien, a continuación, Patti, solo me resta ya para terminar señalarles que los invitamos a revisar pues la cartilla que se ha preparado desde la dirección denominada la evaluación diagnóstica de entrada como punto de partida, donde ustedes van a encontrar esta información tal vez con mayor detalle y para que pueda darles algunas ideas más para poder organizar este proceso tan importante para nuestro trabajo pedagógico. Les agradezco muchísimo su atención a cada uno de ustedes y en este momento le doy el pase a mi compañera Mónica de Educación Primaria que va a hablar acerca de este proceso en ese nivel. Muchas gracias.
Perdón, estaba hablando sin micrófono. Les decía, muy buenas tardes con todos ustedes, estimadas y estimados docentes, ¿no? Siempre es un gusto encontrarnos para compartir estos espacios pedagógicos, para aclarar nuestras ideas y pensar en las mejores estrategias que nos permitan en este tiempo identificar este nivel real, ¿no? Este punto de partida en el que están nuestros estudiantes, ¿no? Y definir acciones pedagógicas pertinentes que les permitan seguir avanzando en esta nueva normalidad, ¿no? Como hemos visto después de esta larga etapa de la emergencia sanitaria durante este 2020 y este 2021. Y para ello vamos a recordar un poco y también nos va a ayudar mucho ver este video que les invito a visualizar. Por favor, vamos a ver primero este video. A continuación, observaremos el diálogo entre los profesores Julio y Maritza, docentes de primaria que se encuentran realizando el trabajo colegiado de manera remota. Ellos trabajan en una institución educativa polidocente en una zona urbana y conversan respecto a la planificación de la evaluación diagnóstica que aplicarán en este periodo. Hola Maritza. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Empecemos planificando la evaluación diagnóstica. Este año, nuestras y nuestros estudiantes tienen acceso a una computadora, internet, celular, televisión y o radio. La mayor parte acudirá a la institución educativa de manera presencial y desarrollará la evaluación diagnóstica en el aula de manera sincrónica. Con ellos aplicaremos la evaluación diagnóstica durante 3 semanas al inicio del periodo escolar. Maritza, debes tener en cuenta que también hay estudiantes que posiblemente no podrán asistir a la institución educativa por diversos motivos, pero que tienen buena conexión a internet. ¿Qué haremos en ese caso? Con ellos podemos desarrollar la evaluación diagnóstica de manera simultánea vía Zoom, de forma sincrónica. Previamente les enviaremos la situación significativa, las actividades que deberán desarrollar y el instrumento de evaluación. Además, pediremos que manden sus evidencias haciendo uso de diversas herramientas digitales. Me parece muy bien, Maritza. Estoy de acuerdo. Sin embargo, recuerda que también tendremos estudiantes que tampoco podrán asistir a la institución educativa por diversos motivos y que además no tienen buena conexión a internet. Claro, con ellos nos podemos comunicar utilizando otros medios, como correo, mensajes de textos, Telegram o WhatsApp, para que desarrollen la evaluación diagnóstica en el tiempo propuesto. Les enviaremos el instrumento de evaluación, la situación significativa y las actividades que deberán desarrollar para que nos remitan sus evidencias por el medio que les sea posible. Lo tengo claro. En mi caso, voy a presentar a mis estudiantes una situación significativa que me permitirá plantear un reto o desafío. Voy a elegir qué evidencias presentarán los estudiantes. Para conocer el nivel de desarrollo de la competencia seleccionada, debo formular los criterios de evaluación a partir del estándar y los desempeños de grado. ¿Y cómo aplicaré la evaluación diagnóstica? Voy a desarrollar la evaluación diagnóstica al inicio de un periodo de manera presencial durante 2 semanas, utilizando los materiales y recursos con los que contamos en la institución educativa. El instrumento que utilizaré para analizar las evidencias de mis estudiantes, en este caso, será una lista de cotejo, que compartiré con ellos antes de aplicar la evaluación diagnóstica. De esta manera, Julio y Maritza también lograron planificar la evaluación diagnóstica teniendo en cuenta las condiciones y características del territorio. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bien, maestros, así como hemos visto, ¿no? Tenemos en este inicio de año lectivo la información en diferentes fuentes, ¿no? Como hemos visto, estos maestros han propuesto y van a proponer algunas actividades, ¿no? Y van a recoger ciertas evidencias. Pues estas evidencias, esta información, la podemos encontrar quizá en el portafolio, pero también cuentan con información, como vemos ahí en el anecdotario, ¿no? En esta carpeta de recuperación, si es que acaso han llevado carpeta de recuperación, también registros en el CIAGIE, pero lo más importante es poder analizar la información que se puede analizar. En el caso del portafolio, de la carpeta de recuperación, vamos a encontrar esas producciones, ¿no? Esas actuaciones y producciones de los estudiantes. Y estas es necesaria analizarlas bajo la mirada, bajo la lupa, si se quiere, de aquello esperado, que lo vamos a encontrar en el currículo nacional, que lo vamos a encontrar en los desempeños,
si quisiéramos ser más precisos en aquellos desempeños que se plantean. Entonces, la idea es que al hacer este análisis, el análisis se va a implicar comparar, ¿no? Contrastar qué es lo que tienen contra qué es lo que esperábamos, y esas diferencias es las que nos van a decir cuáles son esas necesidades, ¿no? Entonces, estas diferencias, estas ausencias que encontremos, van a decir, bueno, estas son las necesidades que tenemos que abordar en el presente año. Pero esto con respecto a las evidencias y a la información con la que contemos. Sin embargo, es posible que no se logre obtener información de todas las competencias, ¿no? Y en este caso, será necesario plantear algunas situaciones, ¿no? Situaciones más significativas, unas situaciones que nos permitan evaluar y recoger. ¿Recoger qué? Recoger la competencia. Entonces, como vamos a recoger las competencias, vamos a decir, y bueno, ¿y qué implica recoger la competencia? Implica recoger evidencia de esas descripciones, ¿no? Específicas, características de cada competencia. Estos son de los criterios. Por tanto, haremos uso de esos criterios, de esas características. Pero ¿dónde las vamos a encontrar? ¿Y cómo las vamos a encontrar? Para poder recoger estas características, ¿no? Estos criterios, estas competencias, pues necesitamos enfrentar a nuestros estudiantes, plantear a nuestros estudiantes situaciones realmente retadoras, donde ellos puedan hacer esas producciones, ¿no? Que movilicen los diferentes recursos con los que tienen, medios, recursos en diferentes contextos, que impliquen esa combinación de capacidades cuando se enfrentan a estas soluciones, ¿no? Y a partir de estas producciones y este análisis, allí vamos a poder obtener la información de las otras competencias, ¿sí? Adelante. ¿Para qué tenemos entonces para ello? En la siguiente, vamos a ver que entre los materiales que tenemos, entre los recursos con los que contamos, pues vamos a tener estos fascículos o estos ejemplos de situaciones significativas que si bien la trabajamos en el año 2021, pues este año también podremos actualizarlas, ¿no? Porque finalmente son ejemplos, pero sí de alguna manera tienen esas pautas de cómo nosotros podemos recoger estas competencias, ¿no? Entonces tenemos allí ejemplos de situaciones significativas para competencias vinculadas a comunicación, a persona social, a matemática, también a ciencia y tecnología, ciertamente. Las tenemos en versión virtual. Bien, ¿y qué contienen estos fascículos? Entonces vamos a presentarles en la siguiente un poco el contenido para que ustedes vean qué es lo que contienen. Me parece que es la subsiguiente. Perdón, allí. Entonces, vamos a tener en estas situaciones, lo que contienen son estas competencias que se van a evaluar, ¿no? Si bien cada uno de estos fascículos está de alguna manera planteados, en un inicio se han planteado estos fascículos, como les decía, para personal social, para comunicación, para matemática y ciencia, ¿no? Para estas competencias, no quiere decir que van a ser exclusivamente para ellas, sino ahora que van a ver en este ejemplo que voy a presentar de matemática, del fascículo de matemática, se van a dar cuenta que estas situaciones dan pie y posibilitan el recojo de otras competencias también. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando nosotros evaluamos la competencia, ¿no? Entonces, competencia por competencia. Entonces, podemos tener una actividad en la que han sido involucradas varias competencias, ¿no? Pero cada competencia tiene su naturaleza de desarrollo, ¿no? Y eso es lo que quisiéramos resaltar. Entonces, que quede claro de que no son estos fascículos exclusivamente para cada competencia, pero sí la evaluación nos va a dar idea de cómo evaluar cada una de ellas, ¿ya? Entonces, contienen las competencias a evaluar a partir de esta situación o de cada situación que se plantee en los fascículos, y para ello presentan una situación significativa que está propuesta para los estudiantes. Si bien también dice allí al interior de que ustedes pueden adecuarlo, no necesariamente con esos materiales, probablemente tienen otros similares, pero que les va a permitir seguir esa ruta de desarrollo, ¿no? También contienen el qué evidencias, o sea, dice allí una propuesta de qué evidencias van a producir con estas actividades nuestros estudiantes, y también contienen el análisis de evidencia de los estudiantes, ¿no? Que son estas descripciones de los hallazgos, que también lo veremos ahora. Continuamos.
Entonces, para el desarrollo de estas situaciones, de estas actividades, debemos tener en cuenta. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que el objetivo de esta evaluación de diagnóstico es identificar este nivel de desarrollo, ¿no?, actual de cada estudiante en relación a estas competencias. Entonces, ya hemos dicho que puede ser una, como pueden ser varias competencias. Eso depende, como decía al inicio Patti, eso depende de cómo ustedes planteen esta planificación, porque son ustedes, es tarea vuestra, ¿no?, en el marco de este contexto, cómo se lo planteen a los estudiantes. Pero digamos que, de hecho, vamos a encontrar niveles de desarrollo de las competencias, incluso estando en el mismo grado, van a tener diferentes niveles, ¿no?, diferentes niveles de complejidad frente a las actuaciones. Y eso lo vamos a ver dentro de las mismas evidencias. La situación a plantear va a ser un recurso. Es un recurso que va a permitir recoger información, ¿no?, sobre los aprendizajes de los estudiantes, y nos va a permitir analizar, ¿no?, y elaborar un análisis global de toda esta competencia que identificará, pues, este nivel, esta ubicación en ese nivel real, de acuerdo a lo que corresponda. Ese va a ser nuestro punto de partida para, a partir de ahí, poder hacer esa retroalimentación que les permita seguir avanzando, como decía, respecto de lo esperado, tanto en el currículo o según los propósitos que planteemos, ¿no? Es necesario también plantear situaciones que favorezcan el recojo de la información, pero a partir de criterios, o sea, criterios abiertos, lo suficientemente abiertos, que permitan recoger en diferentes niveles de complejidad. Por ejemplo, si lo que quisiera es que él me plantee una ruta, ¿no?, de cómo llegar de acá, de casa, al mercado, a la tiendita o al colegio, pues esta ruta va a estar nutrida efectivamente de cómo él comunique matemáticamente, cómo imagine, cómo lo plasme en un mapa, en un croquis, cómo me lo describa, ¿no?, cómo plantee esas estrategias o las diferentes rutas, ¿no?, y cómo me las explique. Entonces, en todo ese proceso, yo simplemente lo que le puedo plantear es cómo llegar a diferentes lugares y que él me diga cómo, ¿no?, y me lo exprese. Pero en ese transcurso, pues algunos llegarán de pronto a dibujarlo, otros me lo dirán oralmente, de pronto otros me lo explicarán y me dirán vas a la derecha, a la izquierda, ¿no?, con tantas cuadras, otros de repente me dan hasta el nombre de calles y avenidas, otros me dirán, etc. Entonces, pero de acuerdo a lo que me vayan diciendo, a lo que ellos vayan representando, es que yo me voy a dar cuenta de que, ok, este es mi estándar, ese es el propósito, no tengo un propósito a partir del estándar, pero este niño solamente me ha llegado a decir oralmente, ¿no?, vas, volteas, sigues, mientras que otro niño me puede decir, queda 2 cuadras de frente y volteas, ¿no?, 1 cuadra a la derecha, etc. Mientras que otro me puede dibujar el croquis y explicármelo también. Entonces, yo voy a poder ubicar, y por eso es necesario que esos criterios no sean cerrados, o sea, no me digan solamente que lo que quiero es que dibuje un croquis donde señale la escuela y su casa y la ruta. No, yo tendría que decir que él me explique en todo caso cómo llegar, ¿no? O algo similar. Entonces, a eso nos referimos con que estos criterios deben permitir esos niveles de complejidad. Es importante también que las y los estudiantes pongan en práctica sus competencias, ¿no?, en el nivel en el que lo hayan alcanzado, ¿no?, para poder identificar, en esa medida vamos a poder identificar ese nivel de logro, ¿no?, y fortalecer estas competencias para la mejora de sus aprendizajes, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que estas experiencias las van a poder adaptar, contextualizar, de acuerdo a las características y a la situación del contexto en el que se encuentren los estudiantes que tengamos acá. Continuamos entonces a la siguiente para ver un poco qué es lo que tenemos. Por ejemplo, podemos plantear una situación significativa en la que le vamos a colocar al estudiante como actor, como protagonista. Y claro, en esta situación significativa se le presenta, es para el maestro, y el maestro va a ir adecuando, va a ir pensando en las características de su estudiante y ponerlo en esta situación de contexto que le permita ser a él un protagonista, ¿no? Entonces yo le puedo decir, mira, la municipalidad de nuestro distrito ha organizado una exposición de artistas, ¿no?, en la que vamos a participar porque nos han invitado, ¿no? Y para participar en esa actividad vamos a tener o van a tener que elaborar una obra. Entonces, esta obra puede ser un objeto,
pero tiene que ser algo que te guste mucho, ¿no? Y esta obra debe estar conformada por figuras geométricas, se van a organizar un evento en el parque o en el estadio que está cercano a la escuela, ¿no? Y ahí van a instalar toldos. Podemos decir que instalarán toldos o instalarán carpas, eso depende de que conozcan los niños, ¿no? Y en estos lugares, cada día, la municipalidad ha dicho que se van a ubicar, va a haber un espacio para 12 artistas, entre ellos estarás tú, ¿no? Y lo va a hacer para que cada artista muestre su obra o su objeto que quiera demostrar, pero va a tener que explicar, ¿no? Va a tener que decir qué obra es, qué formas tiene, cómo lo han elaborado, y van a poder determinar el valor de esa obra. Para eso, te voy a presentar estas figuras que es la que estamos viendo, y cada figura tiene un valor, ¿no? Monetario, porque los niños tienen en su cotidianidad bastante cercana a la moneda, ¿no? Nacional. Para ello, entonces, ellos van a tener que elaborar una pequeña presentación de estas obras. Y lo que he ido nombrando son justamente esas las características de aquella obra que ellos tienen que hacer. Entonces, explicarles es como que les estoy narrando esos criterios que deben tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Y vamos a ver un poco más en las siguientes, cómo es que pueden ellos, cómo se puede entonces comunicar estos criterios, ¿no? Es decirle, vas a elaborar. ¿El desafío en qué consiste? En que vas a elaborar con este material concreto una representación de ese objeto, de esa obra que te guste, de tu preferencia, pero tienes que utilizar figuras geométricas. ¿Qué más? Vas a presentar esta obra en la cual tienes que considerar que un título, ¿no? La descripción, vas a tener que describir, vas a tener que decir si tiene formas bidimensionales, lados, podemos darle ideas, porque bien dice en la norma y también en el currículo que estos criterios tienen que ser comunicados con claridad, ¿no? Entonces no le voy a decir cuántos lados debe tener, ¿no? No le voy a decir cuántas puntas, no le voy a decir tienes que decir eso. Lo que le digo es que vas a describirlo y para ello le explico qué implica describir. Le vas a decir si tiene lados, si tiene puntas, si tiene caras, si tiene formas, si tiene colores, ¿no? Y vas a utilizar tu lenguaje, o sea, con tu lenguaje y utilizando aquellas figuras que tú conozcas, ¿no es cierto? Vas a tener también que elaborar un bosquejo. Te han dicho que vamos a ir al parque o a un patio donde van a tener que exponer tu obra. Entonces, vas a tener que presentar un bosquejo. No le digo cómo, no le voy a decir si va a tener que hacerlo con una figura, con un esquema, ¿no? Simplemente va a ser un bosquejo. Vas a tener que escribir tus estrategias y procedimientos de cálculo, ¿no? O representar esas estrategias de cálculo y algunas expresiones que den cuenta de estas afirmaciones, ¿no? De estos costos, etc. Entonces, le voy pauteando y explicándole qué es lo que quiero, pero no lo cierro y dejar para que ellos puedan trabajar hasta su nivel, ¿no? Como decíamos, el nivel de logro que tienen. Continuamos entonces en lo siguiente. ¿Qué pueden hacer estos niños? Para ello, dado que yo he planteado esta situación, también debo tener en cuenta de que esta situación responde a que yo quiero recoger el aprendizaje de una competencia, y esta competencia es resuelve el problema de forma, movimiento y localización. Entonces, yo tengo en el currículo nacional esta competencia y la tengo así como la pueden ver ustedes hacia el lado izquierdo. Hay una descripción de lo esperado al término de este ciclo 3. Sin embargo, yo no voy a recoger de todo este estándar, de toda esta competencia, sino ya he mencionado que he situado, ¿no? He hecho una situación y en función de esa situación yo planteo este propósito, ¿no? No se lo voy a plantear con este lenguaje técnico a los niños, pero sí como maestro yo tengo en cuenta qué de esta competencia estoy considerando, o sea, cuál es mi propósito. Y mi propósito es que resuelva un problema en los que él modele estas características de los objetos, del entorno, ¿no? Con formas bidimensionales, como le he mostrado, elementos, como también datos de ubicación y de desplazamientos. Que describa estas formas mediante sus elementos, número de lados, esquinas, lados curvos, rectos, número de puntas, caras, forma de sus caras, usando representaciones concretas y dibujos. Así también que trace y describa desplazamientos y posiciones con puntos de referencia. Y esto es importante, los puntos de referencia. Que emplee estrategias y procedimientos basados en la manipulación para construir objetos que explique semejanzas y diferencias entre formas geométricas, así como su proceso de resolución. Tengamos en cuenta, como siempre hemos dicho, que este estándar
¿no? Que esta competencia es referencial. Es decir, yo no voy a esperar que él haga paso a paso todo, sino me permite poder describir y contrastar qué de estas descripciones hace, qué de estas características ha logrado en sus desempeños o demostrar, ¿no? ¿Qué estrategias ha empleado? Pero no es que yo vaya estrictamente paso a paso, ¿no? Por eso yo he leído todas las características, pero de ahí es que hay que extraer y describir qué es lo que hacen nuestros estudiantes o sus producciones. Vayamos entonces a ver qué es lo que van a poder hacer ellos. Adelante. Para ello, vamos a tener en cuenta que las competencias tienen estas 4 capacidades que ya las deben conocer, que son las 4 capacidades muy similares en cada una de las competencias vinculadas a la matemática. Y estas capacidades, conjuntamente con los desempeños que los tenemos en el currículo, en los programas curriculares, nos van a permitir describir esas características, es decir, estos criterios, ¿no? Cuando establece relaciones entre objetos concretos y los asocia con formas bidimensionales, estamos hablando de esta capacidad de modelo objetos, ¿no? Porque los relaciona con figuras, ¿no? Bidimensionales, mientras que cuando expresa con material concreto, con bosquejos o gráficos, el lugar que ocupará, porque es algo que se le pide en el evento, ¿no? En relación al lugar que ocuparán los demás al presentar su obra, estamos hablando de cómo comunica esta comprensión de las formas y de las relaciones, ¿no? Y cuando expresa con material concreto, con dibujos, estas formas bidimensionales que emplea en su creación y nombra estos elementos, ¿no? Entonces ahí vamos nombrando si son lados curvos, rectos, número de puntas, y usa este lenguaje geométrico, estamos hablando de cómo comunica estas comprensiones, ¿no? O cuando emplea estrategias, ¿no? Estos procedimientos de manipulación, de visualización, pues hablo del uso de estrategias. O cuando hablo de explica las semejanzas y diferencias, pues hablo de cómo él argumenta estas afirmaciones, ¿no? Entonces vemos cómo este criterio, si bien lo vamos a hacer, vamos a mencionar o vamos a elaborar estos criterios situados a este propósito, pues no se desligan, no se desprenden de la competencia, de las capacidades, van haciendo alusión que nos van permitiendo identificar de alguna manera, hacer esa ruta de cómo está el estudiante o el niño trabajando, ¿no? Dentro de estas producciones, ¿sí? Entonces vamos a ver el análisis de qué hacen nuestros estudiantes respecto de estos criterios. Adelante. Y vamos a ver que las evidencias, pues son las producciones o las actuaciones, ¿no? Realizadas por los estudiantes en situaciones, dice, definidas, ¿no? Definidas como parte integral de este proceso de aprendizaje. Y a partir de estas producciones nos va a permitir, pues, interpretar estas producciones y poder valorar hasta qué nivel de logro ellos alcanzan, ¿no? Pero con relación no al estándar, sino con relación a aquel propósito de aprendizaje. Eso lo tenemos que tener claro. Adelante. Vamos a ver entonces en este caso una producción de Estrella. Estrella es una estudiante, una niña del 2º grado. Ella, cuando le hemos dado esta tarea, ella ha hecho este patito, ¿no? Ha hecho un patito, es elaborado por Estrella, y vamos a ver qué hace Estrella respecto de este criterio de establecer relaciones entre objetos concretos, ¿no? Y los asocia con formas bidimensionales, dice, ¿no? ¿Cuáles son estas formas? El cuadrado, el rectángulo, el círculo, el triángulo y sus medidas de longitud. Eso era lo esperado en el criterio, ¿sí? Expresa las posiciones de objetos teniendo como referencia otro objeto, emplea estrategias basadas en la manipulación, visualización y para construir objetos. Entonces, en este caso, Estrella, cuando se le pregunta cómo has elaborado tu obra, ella dice, y bueno, lo tenemos en un audio, no lo estoy presentando ahora, pero ha sido transcripción de este audio, lo que tenemos en el fascículo, y ella dice, ella menciona, ¿no? Con voz clara, con voz segura, y dice, hice un patito con un triángulo, 2 círculos, uno pequeño, uno grande, 4 triángulos, 2 rojos y 2 azules. Y también hace una descripción de cómo hace paso a paso, que lo vamos a ver en el siguiente, ¿ya? Sin embargo, ella representa este objeto concreto. O sea, frente a este criterio de establecer relaciones, ella lo que hace es representar en este objeto concreto con figuras geométricas y reconoce estas figuras por su nombre, como lo pedía el criterio, pero no relaciona medidas de longitud en sus descripciones. Entonces, esa es parte de lo que ella no hace, pero era el criterio esperado, ¿no? Pero también emplea estas estrategias basadas en la manipulación, en la visualización, porque ella dice, he hecho un pato, he empleado estas figuras, ¿no?
Y luego vamos a ver cómo describe cada una de ellas. También ella dice, puse, ¿no? Cuando ella expresa estas posiciones, ¿no? Cuando ella expresa posiciones de objetos, ella, ¿qué es lo que dice? Dice, puse un rectángulo debajo del círculo azul, luego puse un triángulo para su alita, ¿no? Y luego un triángulo para que sea su colita. Y ahí vemos su alita, su colita. Entonces, tiene esta, de alguna manera, ella expresa estas posiciones de un objeto con respecto al otro, ¿no? Y menciona también esas características. Entonces, estas son un poquito las descripciones que podemos extraer a partir, siempre contrastando con el criterio del esperado. ¿Ok? Adelante. También Estrella continúa cuando explica esas semejanzas y diferencias entre las formas geométricas que emplea en su creación, ¿no? Entonces, ¿qué hace cuando ella explica? Dice, perdón, no es Estrella, bueno, ella describe, ¿no? En orden cómo ha elaborado su obra, ¿no? Y dice, el triángulo amarillo pequeño lo he juntado con el azul y el círculo rojo para su ojito, ¿no? Entonces ahí vemos el círculo azul, el rojo y su ojito, ¿no? Dice que lo ha juntado. Luego estos dos triángulos los puse para que sean sus patitas y ahí vemos dos triángulos que ella de alguna manera ha asemejado, ¿no? Porque dice las patitas son iguales, por tanto pone los dos triángulos como patita y hace una descripción de esta cantidad de piezas que emplea, ¿no? Las formas que utiliza y la representación que corresponde a cada caso. Entonces ella explica sus procedimientos en la construcción de su objeto creativo y nombra estas semejanzas, ¿no? Y entre algunas de las formas. Entonces, hace también parte de este criterio. Seguimos. ¿Qué pasa con Estrella cuando le pedimos que exprese con material concreto y con bosquejos o gráficos el lugar que ocupará en el evento, ¿no? En relación al lugar que ocuparán los demás al presentar su obra. Ese es el criterio. ¿Qué es lo que hace? Estrella presenta esta gráfica y dice que ha dibujado 12 carpas, ¿no? Entonces, efectivamente, 12 carpas era lo que les pedía, ¿se acuerdan? Era lo que pedía el criterio, porque decía que iban a haber exposición para 12 artistas. Entonces, ella ha dibujado 12 carpas, que es lo correcto, según su situación. Y los ha distribuido en filas, como usualmente, probablemente, ella lo vea. Por eso lo hizo así. No le preguntamos esa parte. Estrella no ha considerado en su ubicación, y mira, ojo que ahí en el criterio decía que tenía que ubicarse ella respecto de los otros, ¿no? Sin embargo, ella no ha considerado su ubicación en ninguna de las carpas. Solo ha representado las carpas y ha detallado la ubicación de una con respecto a otra. O sea, dice, ahí no se ve bien el título, ¿no? Pero ella coloca un rótulo de, esta es las frutas, esta es la juguería, coloca ella, ¿no? Entonces, esto es lo que ella menciona, pero no se ubica en ese lugar. Entonces, a partir de estas descripciones ya nos vamos dando cuenta que ella no cumple todo el criterio y, por tanto, el maestro ya tiene alguna información de que ella necesita referenciar el lugar donde se ubica en un espacio o en un plano. Entonces, ya vamos teniendo información de qué le está faltando, ¿sí? Siguiente. Siguiente. Finalmente, vamos a tener un resultado de este análisis de evidencias. Siguiente. ¿Y cómo hacemos este resultado? Pues tenemos que contrastar ese resultado de las evidencias. Ahí ustedes van a encontrar el representa un objeto concreto, con figuras geométricas. Todo eso es lo que les he ido mencionando, tal cual, ¿no? Entonces, traigo todas estas descripciones de las evidencias y las contrasto con los criterios que planteé. Y ahí vamos a ver, ya hemos ido mencionando que hay vacíos, ¿cierto? Cosas que ella no ha logrado. Y eso nos va a permitir describir el logro respecto de lo esperado. Entonces, frente a la competencia, también habrán cosas que ella no ha logrado, ¿sí? Continuamos. Y finalmente, vamos a ver que hay un resultado de este análisis. ¿Y cómo mencionamos este resultado? Pues no lo vamos a hacer criterio por criterio, sino que si bien el análisis se ha hecho criterio por criterio, eso nos va a permitir hacer una, como decía al inicio, una descripción global. ¿Qué hacemos para ello? Pues planteamos lo que esperamos en el propósito, ¿no? Que era resolver problemas, en los que modela, lo que les leí anteriormente, y lo contrastamos contra los logros reales, que es la descripción que hicimos de esos logros y esas necesidades, ¿no? Esos vacíos que quedó, ¿no? Cuando le decía en el criterio, hace esto pero no se ubica, hace esto pero no mide, ¿no? Entonces esos vacíos van apareciendo que yo los voy a tomar, ¿no? Dentro de una siguiente planificación para fortalecer y para también retroalimentar aquello que yo esperaba. Bien, más o menos de esta manera nosotros podemos hacer una redacción final
de lo que hace Estrella, ¿no? Que resuelve problemas en los que modela características de los objetos del entorno a formas bidimensionales, así también datos de ubicación de objetos y puntos de referencia, más no los de ella. Describe estas formas mediante sus elementos, forma de sus caras, usando representaciones concretas y dibujos, emplea estrategias y procedimientos basados en la manipulación para construir objetos, explica semejanzas y diferencias entre formas geométricas de su objeto creado, así como proceso de resolución. Esto es un poco lo que podríamos nosotros describir respecto del esperado. Bien, maestros, un poco este ha sido el proceso de cómo podríamos hacer análisis de estas evidencias. Espero que la información les haya servido. Les deseo muchos éxitos. Para cualquier cosa estamos a sus servicios. Gracias por la atención. Doy pase a Patti. Gracias, Patti, por la oportunidad. Muchísimas gracias a Karin de la Dirección de Educación Inicial y a Mónica Miyagi de la Dirección de Educación Primaria por la excelente exposición. La casuística ha sido muy precisa y muy detallada, ¿no? Nos deja muy claro que hay que tener en cuenta, bueno, en inicial, que no cuenta con los kits propios de evaluación diagnóstica, el recojo de información se puede hacer durante el periodo de adaptación y igual que en primaria, siempre recurrir a todas las fuentes e instrumentos que nos brinden información sobre el desarrollo de las competencias para poder compararlas e identificar las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Es importante, muy importante entonces, reflexionar y pensar en las mejores estrategias que nos permitan identificar estas necesidades para partir de un punto real en el que ahora se encuentran nuestros estudiantes y definir esas acciones pedagógicas pertinentes que les permitan seguir avanzando en este tiempo de una nueva normalidad. ¿No? Tengamos en cuenta también que todas las experiencias que se pueden plantear en el kit o en otro instrumento, ¿no? Siempre son posibles de ser adaptadas, adecuadas, contextualizadas de acuerdo a las características y situaciones que ustedes conocen de los estudiantes que tienen a su cargo, ¿no? Eso es muy importante. Antes de pasar a nuestro segundo bloque, nos han hablado mucho de los kits de evaluación, ¿no? Para profundizar sobre el tema, tenemos a la especialista Fiorella Luján Ruiz de la Oficina de la Medición de la Calidad de los Aprendizajes, quien abordará el segundo bloque, denominado Orientaciones sobre el kit de evaluación diagnóstica. Y sin más, comenzamos. Fiorella, adelante, bienvenida a nuestro espacio. Muchas gracias, Patti. Buenas noches, estimados colegas, tengan una cordial bienvenida. En verdad es un gusto compartir con ustedes este espacio en el que vamos a abordar aspectos importantes sobre el kit de evaluación diagnóstica. Bien, sabemos que nuestros estudiantes están retornando, ¿no?, a la presencialidad y en este contexto es innegable la necesidad de tener un buen diagnóstico, un diagnóstico real, claro, que nos permita evidenciar no solo aquello que él logra, ¿no?, que es importante, pero principalmente aquello que aún no logra, aquellas dificultades que él está jalando, arrastrando y que si no son identificadas va a continuar con esta dificultad, ¿no? Por ello tenemos una herramienta como el kit de evaluación diagnóstica, pero también ustedes tienen la posibilidad de recoger otras evidencias que complementen y puedan tener este buen diagnóstico que pueda ser plasmado en su planificación, estos ajustes que tienen que hacer a su planificación, de manera tal que puedan haber acciones y estrategias para que nuestro estudiante finalmente pueda consolidar lo esperado. Y bien, entonces vamos a ver qué es el kit de evaluación diagnóstica. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. En la siguiente ya vamos a empezar. Perfecto. Y la primera pregunta, ¿qué es el kit de evaluación diagnóstica? Bueno, es un conjunto de herramientas de evaluación formativa, ¿no?, la cual se aplica pues en el aula, en el día a día de ustedes, y me permite justo ponerle el foco, ¿no?, a este diagnóstico de estos logros y estas dificultades que les mencioné. Principalmente tiene 3 herramientas. Una es la prueba en sí misma, el manual que es muy valioso porque contiene mucha información importante para ustedes, que luego vamos a ver con un poquito más de detalle,
y también este registro, ¿no?, para el docente, con el cual ustedes van a sistematizar aquellas respuestas de sus estudiantes. Y si ustedes me preguntan, ¿cuándo se sugiere utilizar este kit de evaluación diagnóstica? Bien, para ello voy a partir de lo siguiente. Nuestros chicos están retornando y lo primero es darles esa bienvenida, esa acogida, ese soporte socioemocional, ¿no?, frente a estos 2 años que pueden haber pasado diferentes circunstancias. Una vez que hemos, digamos, esto es constante, ¿no?, pero digamos es una prioridad, empecemos luego con este diagnóstico. En este diagnóstico, que puede ser al inicio de este año escolar, durante el primer mes, ¿no?, y poder empezar a recoger la evidencia acorde a lo que ustedes consideren pertinente. No el momento pertinente, pero se sugiere, digamos, durante este primer mes. Y vamos a ir ahora a la siguiente pregunta. Bien, vamos a ver. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿y qué evalúa este kit de evaluación diagnóstica? Evalúa algunas competencias de acuerdo a qué, a los enfoques de las áreas curriculares que tenemos en el CENEP, ¿no? Y también evalúa, y esto es importante, los aprendizajes que el estudiante debió haber logrado el año anterior, ¿no? De manera que pueda partir este año, digamos, sin tantas dificultades, pero sabemos el contexto que se ha vivido y por eso la necesidad de este diagnóstico, ¿no? ¿Y qué pruebas conforman el kit de evaluación diagnóstica en el nivel primaria? Tenemos que el kit incluye pruebas de las competencias de lectura, escritura, competencias de matemática, y ¿es para todos los grados? Pues sí, tenemos desde primero, ¿no?, de primaria hasta 6º grado. Entonces, cada grado tiene su kit, su prueba, su registro, su manual. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, y ahí vamos a ver ¿qué información aporta la prueba diagnóstica? Ya, usted me ha dicho que tienen las pruebas, tienen manuales, pero la prueba, ¿en qué me va a ayudar? ¿Qué información me va a brindar? Entonces, para ello yo les respondo, ¿no? Primero van a tener ustedes claro qué aprendizajes ha logrado desarrollar cada uno de sus estudiantes en las competencias evaluadas respecto al grado anterior, ¿no? Ustedes van a hacer su análisis por fila, por columna, y van a identificar a nivel de cada alumno estas dificultades. Luego, ahí también voy a visualizar qué estudiantes tienen mayores necesidades de aprendizaje. Todos no están viniendo al mismo ritmo o con los mismos aprendizajes, entonces tengo que identificar esto, ¿no?, que también es importante. Luego, ¿qué aprendizajes de las competencias que he evaluado aún no han sido logradas y requieren ser consolidadas? También este diagnóstico les va a permitir mirar esto. ¿Y qué aprendizajes de las competencias evaluadas son más difíciles de lograr? A ver, en esta pregunta que está asociada a esta capacidad, esta competencia, tiene más dificultad mi grupo de estudiantes. Entonces van a poder también tener una priorización a partir de esta información. Y si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a pasar a la segunda herramienta, ¿no?, que nos da este kit, que es el manual. ¿Qué información contiene? Y para eso el docente pues va a tener una revisión acuciosa de este manual y va a ver, primero va a encontrar la tabla de especificaciones de la prueba, ¿no? En esta tabla van a estar todas las preguntas, los ítems, considerando su capacidad, su desempeño, ¿no?, esto acorde al CENEP. Luego va a tener un análisis pedagógico de los resultados de la prueba y unas pautas para que ustedes identifiquen las respuestas adecuadas, inadecuadas, qué logros mostraron los estudiantes que respondieron adecuadamente. Entonces ahí van a tener esto modelado, que les va a servir de una guía, y como bien dijo Patricia, finalmente ustedes adaptan a su contexto, pero van a tener una pauta, ¿no? Luego también les van a, en este manual hay sugerencias valiosas de retroalimentación, ¿no? Cómo brindar la retroalimentación a los estudiantes que responden de manera inadecuada. Entonces ahí van a tener algunas pautas. Y también sugerencias para el trabajo colaborativo, ¿no?, en relación a la evaluación. Muchas veces los docentes pueden surgir a partir de yo ver mi análisis, uy, mira, acá tengo una duda o tengo esta hipótesis y no puedo quedarme solo con esta información. Tengo que trabajar con mis colegas de grado, con mis colegas del nivel, de manera colegiada y entre todos, ¿no?, encontrar las respuestas, las estrategias, los mejores caminos. Entonces es importante
que este diagnóstico también tenga esta mirada colegiada. Y ahora vamos a ir a la siguiente diapositiva para poder continuar. Bien, acá les tengo una imagen de la tabla de especificaciones que contiene en este caso el manual, ¿no? Como ustedes pueden ver, está la capacidad, el desempeño acorde al ciclo, el desempeño precisado, ¿no? La clave, y así cada una de las preguntas tiene esta información. ¿Y qué más va a tener este manual? En la siguiente diapositiva vamos a poder ver. Ya hablamos de esta tabla de especificaciones, pero este manual también tiene estas sugerencias de retroalimentación. A ver, la evaluación diagnóstica les propone una retroalimentación reflexiva. Entonces, ¿esto qué me va a permitir? Orientar al estudiante para que reflexione, ¿no?, sobre su propio aprendizaje. El estudiante identifica su error, ¿no?, a través de este proceso que ustedes van a facilitar. Él identifica su error, las limitaciones que pueda ver, y a partir de ello el mismo estudiante pueda orientar, ¿no?, su propia toma de decisiones. También retroalimentar debe incorporarse como una práctica usual. Ayudar a los estudiantes en el día a día a que identifiquen estos aprendizajes que han logrado, aquello que faltan, que logren. Orientar estas acciones de nuestros chicos a fin de que realicen con éxito, ¿no?, futuras tareas y logren estos aprendizajes esperados también. Identificar estos logros también que ellos tienen, ¿no?, no solo las dificultades. Y también en esta prueba diagnóstica se propone o se modela cómo retroalimentar a través del análisis de estas dificultades, ejemplos de preguntas reflexivas también van a encontrar en el manual, sugerencias pedagógicas en cada área evaluada, ¿no? Entonces, ahí ya les estoy dando a ustedes unos detallitos, ¿no?, de qué están encontrando o van a encontrar en el manual. Y en la siguiente diapositiva, vamos a ver, por eso es importante que ustedes les den, digamos, una lectura acuciosa a este manual, porque les va a brindar todas estas orientaciones. Y les hablaba también hace un momento de este trabajo colaborativo. Entonces, a ver, acá. Yo tengo los resultados de la evaluación, ¿no?, de los estudiantes, y esto nos puede generar, como les decía hace un momento, algunas preguntas para las cuales no siempre podemos tener la respuesta, ¿no? Entonces, este diálogo con otros docentes es una oportunidad para que podamos expresar esas hipótesis, esas dudas, esas conjeturas, intercambio, ¿no?, con mi colega también del área de matemática, pero que tiene al otro grupo de estudiantes del mismo ciclo, inclusive del siguiente ciclo, como para que sepan qué dificultades están presentando, cómo está yendo ese progreso, y quizás con toda esta información, de este intercambio de experiencias, ¿no?, y compartir y buscar información nos va a permitir aclarar muchas de nuestras dudas, nuestras ideas, y no solo eso, sino las acciones que vamos a implementar como escuela, ¿no? Ahora, este espacio de trabajo colaborativo, digamos, con los docentes podría ser, como les digo, del mismo grado, del mismo ciclo, o a nivel de o el ciclo anterior. Dependerá del contexto, o cómo de mejor manera ustedes pueden hacer este trabajo en conjunto. ¿Y qué debo de hacer? Bueno, reflexionar en torno a estas pruebas diagnósticas, ¿no? Compartir. Quizás en mi sección la mayor parte de estudiantes tiene dificultad en determinado ítem y en la otra sección no. O también estamos bajo las mismas circunstancias presentando estas mismas dificultades. Entonces esto me ayuda a tener una mejor planificación. Y promover esta cultura de evaluación con los docentes y los estudiantes y las familias también, ¿no? Ahora, la reflexión debe ser sobre los aprendizajes, priorizar la reflexión por encima de la calificación, ¿no? Acá no estamos pensando en una nota, en una calificación, sino en qué estrategias voy a implementar para ayudar a mi estudiante a que logre aprendizajes, a que supere algunas de las dificultades que trae, ¿no? Eso es lo importante. Es más, quizás en este contexto ustedes puedan aplicar de manera presencial a la mayoría de estudiantes, pero puede que haya estudiantes que todavía, por alguna razón, puedan estar en la semipresencialidad y tengan que aplicar de otra manera, o que pueda llevar esto a su casa, o que lo pueda hacer de manera virtual. Y aquí, colegas, es importante sensibilizar, ¿no?, en estos casos. Sensibilizar en el sentido que encontrar las respuestas en internet, en redes, o que me digan la respuesta, no me va a ayudar a tener el diagnóstico real para ayudarte.
al padre de familia, si usted ayuda a su hijo, porque bueno, quiero que tenga buena nota, no es así. No hay una calificación, hay una identificación de dificultad que una vez que identifique me va a ayudar a beneficiar al alumno porque sobre esas dificultades voy a trabajar. Entonces sí es importante el verdadero sentido de este diagnóstico, ¿no? Y bueno, también desarrollar una reflexión sobre estas pruebas diagnósticas, pueden tener las dimensiones, analizar el contenido de las pruebas como instrumento de evaluación que está alineado al CENEP, analizar los resultados logrados por los estudiantes, ¿no? En cada grado, en cada competencia, y todo de manera colaborativa y colegiada. Y si vamos a la siguiente diapositiva, que ya van a ser las reflexiones finales casi que vamos a tener. El kit ha sido diseñado desde la perspectiva, como habíamos dicho al inicio, de la evaluación formativa, ¿no? Del uso de ustedes en el aula, ¿no? Y por ello no se pretende determinar el nivel de logro de la competencia, sino los avances, ¿no? ¿Cómo va avanzando mi estudiante? ¿Qué dificultades tiene? ¿Qué retos y desafíos hay en su aprendizaje, ¿no? Esa es la mirada que tiene este diagnóstico. Luego, se decidió incluir, digamos, la prueba de lectura, escritura y matemática, pues son, digamos, competencias que habilitan al estudiante para seguir aprendiendo en las demás competencias y las áreas del CENEP, ¿no? Además, es importante, bueno, tampoco podemos saturar, ¿no? De muchas pruebas también al estudiante, hay que ir poco a poco, paso a paso, ¿no? Ahora, las pruebas del KIT son un instrumento fácil, ¿no? Que ustedes pueden incorporar en su práctica pedagógica, es un instrumento validado, ¿no? Donde ustedes van a procesar con rapidez estas respuestas, y la utilidad va a depender del análisis que ustedes hagan, ¿no? De este análisis que realicen los docentes y que finalmente se vea reflejado en su planificación. No solo es recoger las respuestas, decir la mayoría falló en esto, bueno, estos ítems son los más difíciles, y quizás con esto ir donde nuestros estudiantes y decir, bueno, la mayor parte tuvo esta dificultad, de manera individual tú has fallado en esto, y quizás también, bueno, vamos a resolver las preguntas, ¿no? En la pizarra con todo el grupo, pero eso sería un primer paso, colegas, porque esas dificultades que el estudiante presenta no se van a solucionar solo con esta acción, ¿no? Y luego para ello ya les voy a dar algunas pautas donde van a encontrar algunas otras orientaciones o alternativas que pueden trabajar con sus estudiantes. Bueno, el diagnóstico es integral de los aprendizajes, requiere ser complementado con otros instrumentos. Como les decía, esto no es el único, es una herramienta más que ustedes pueden adaptar a su contexto, pero tienen que tener otras evidencias más que complementen este buen diagnóstico, ¿no? Y bueno, el uso del kit debe ser gestionado por ustedes desde su aplicación, todo su análisis, interpretación, ¿no? Y que no está sujeto a una nota o calificación, porque no es el sentido, colegas. Y en la última diapositiva, que ya estamos casi terminando, como a todos, ahí está sonando una ambulancia, pero bueno, bien. Como les decía hace un momento, ya hice mi análisis, ya he trabajado de repente con mis estudiantes, ¿no? Hemos resuelto en la pizarra las preguntas, pero ese es un primer paso. Solucionar las dificultades, coadyuvar para poder hacer que nuestros estudiantes logren los aprendizajes requiere más acciones, ¿no? En el tiempo, acciones pertinentes. Para ello hemos tenido unos talleres, unas capacitaciones sobre este uso pedagógico de este análisis que ustedes van a tener a partir del kit de evaluación, donde les brindamos orientaciones para que puedan implementar más acciones, formas de retroalimentar. Y ahí tienen, por ejemplo, a nivel primario, en el área de comunicación, la sesión 1, la sesión 2 de estas capacitaciones, y también en el área de matemática, ¿no? 2 sesiones que hemos tenido, que les van a ser de mucha utilidad. Sin más, por el momento voy a tener un alto, ya que nos vamos a encontrar nuevamente en el bloque de preguntas. Y bueno, nuevamente un gusto, y voy a dar el pase a Patti. Gracias. Iniciemos entonces ahora nuestro bloque de preguntas, nuestro tercer y último bloque en donde las preguntas que ustedes han formulado en el chat las van a responder nuestros ponentes. Muy bien, Karim, tú eres la primera en responder. La profesora Rosa Esther Senmache Villasís pregunta, ¿utilizo los desempeños del grupo de edad que estoy enseñando o los desempeños del año anterior?
Y junto con esta pregunta, Carmen Armas Sánchez, la profesora, nos pregunta, al concluir la evaluación diagnóstica, ¿es necesario realizar retroalimentación? Adelante, Karim, con tu respuesta. Muchas gracias, Patti. Bueno, vamos a contestar a Rosester brevemente. En el caso de que se utilizan los desempeños del grupo de edad que está enseñando o los del año anterior, bueno, en realidad hay que usar ambos desempeños, porque nosotros estamos contrastando la evidencia en el marco del estándar de aprendizaje, ¿no? Al finalizar el ciclo. Pero los desempeños nos dan cuenta de la especificidad por edades. Entonces, yo tomo como referencia la edad del año anterior para poder contrastar, pero también la del año vigente, porque el niño puede estar en un tránsito. O sea, hay que pensar que no son estancos, ¿no? La competencia tiene un proceso de desarrollo y nosotros podemos observar que hay niños que están justamente en ese proceso, mostrando desempeños de la edad anterior como de la edad en la que están ahora. Y por eso es importante contrastar la evidencia con ambos desempeños y observarlos, ¿no? Ahí nos podemos dar cuenta y nos podemos sorprender justamente de este desarrollo de los chicos, ¿no? Así que es importante mirar y utilizar ambos desempeños. Empezamos con la edad con la cual él ha terminado y miramos también la del año en el que estamos ahora, ¿no? Para poder describir con mayor detalle estos avances y estas dificultades. Es para eso que necesitamos contrastar con ambos. Ahora, respecto a lo que nos pregunta Carmen Armas, ¿no? Si al concluir la evaluación diagnóstica es necesario realizar la retroalimentación. En principio debemos de tener claro que esta es una evaluación diagnóstica de entrada en la cual no intervenimos en el momento que los niños están mostrando las actuaciones y las producciones, que es diferente cuando sí estamos realizando, por ejemplo, ya empezamos con las experiencias de aprendizaje o ya concluimos con la evaluación y hacemos justamente actividades con intención de desarrollar ya la competencia y vamos mediando y vamos retroalimentando. En este caso es diagnóstico, por lo tanto tenemos que dejarlos actuar de manera espontánea y observarlos con mucho detenimiento para poder darnos cuenta cuáles son esos avances y esas dificultades que tienen nuestras niñas y nuestros niños al momento de enfrentarse a una situación. Hay casos en los cuales sí amerita que nosotros intervengamos definitivamente y brindemos un tipo de retroalimentación que sea reflexiva, por descubrimiento. Por ejemplo, en el caso que se suscite un conflicto, no porque estoy en evaluación diagnóstica, yo los voy a dejar que ellos sigan enfrentados o que suceda algo mayor, o que no estén, por ejemplo, respetando algunas normas de bioseguridad o de higiene, ¿no? Que de todas maneras voy a tener que retroalimentar. Ya recogí mi información de evaluación diagnóstica, pero ya tengo claridad cómo están los chicos, pero en ese momento, por su seguridad, porque es necesario, yo tengo que intervenir y brindar, por ejemplo, ahí una retroalimentación. En realidad, aplica mucho el sentido común que tengamos, el criterio que tengamos nosotros como docentes en algunos casos para intervenir. Pero recordemos eso, la evaluación diagnóstica es para recoger información de los avances y dificultades de los niños y en este caso tendría que ser sin intervención nuestra, ¿no? Pero ya les expliqué, a veces sí hay que hacerlo. Ahora, al concluir la evaluación diagnóstica, sí, pues porque nosotros vamos a realizar una planificación anual y luego nuestras experiencias, ¿no? Y vamos a realizar actividades intencionadas con el propósito de desarrollar las competencias. Eso sería todo. Yo les agradezco muchísimo a cada uno y cada una de ustedes por habernos escuchado. Yo me despido de ti también, Patti, y Mónica, y nuestra compañera también que nos ha antecedido. Así que muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Karim, por la ponencia, por las respuestas tan claras y acertadas para nuestras docentes. Muchos tienen la misma inquietud. Ahora, en el segundo bloque, en la segunda parte del primer bloque, hemos tenido a Mónica Miyagi, especialista de la dirección de primaria, a quien Doris Casas le pregunta. Entonces, de acuerdo a la descripción que hace el estudiante, ¿veremos si logró el propósito a través de los criterios establecidos? Adelante, Mónica, con tu respuesta. Bien, para Doris y para todos los maestros, los niños en realidad en sus producciones ellos no describen en sí el criterio, ¿no es cierto? Sino lo que ellos hacen es producen, nosotros recogemos sus actuaciones, sus producciones, y son estas actuaciones, estas producciones que pueden estar plasmados en una guía de observación, en un registro de audio, en un video, o en una guía de actividades, ¿no? Lo que hacemos es recoger, leer, analizar, y el análisis implica contrastar con cada criterio. Entonces, es el maestro el que contrasta y dice, si mi criterio era que él represente, o que él modele, o que él simbolice, o que él comunique matemáticamente algo, por decir,
yo veo qué de comunicación, qué de relaciones está haciendo este estudiante cuando me presenta su guía de actividades o cuando lo escucho, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, quien hace esa descripción a partir de todo ese análisis, porque la descripción es finalmente, de alguna manera, lo que cierra toda esta conclusión, ¿no? Entonces, el maestro lo que hace primero es ir analizando, es de esta producción, de este objeto que hizo el niño, yo empiezo a sacar cada una de los criterios, saber qué hace cuando describe, qué hace cuando explica, ¿no? Cómo lo ha armado, etcétera, ¿no es cierto? Y voy contrastando. Y finalmente digo, el niño sí logra modelar, logra representar, no logra medir, ¿no? No lo hace, él se ubica, pero no respecto de otros, entonces hay cosas que van faltando. Pero quien hace eso es el maestro quien describe. Y finalmente, si el propósito era que haga todo esto, pues no es que no hizo nada, hizo gran parte del propósito, pero hay cosas que no hizo, ¿ok? Esas cosas que no hizo son justamente esas necesidades, ¿no? Esa medición que le falta, esa relación entre los objetos, esas formas que no logró describir, ¿no? Son esos aspectos, esos contenidos, si se quiere, dentro de esta competencia que necesito retroalimentar, ¿no? Y lo voy a hacer a través de otra planificación y si se presenta el momento, lo podré hacer en ese momento también, pero no en la evaluación diagnóstica mientras recojo. Cuando yo recojo, yo hago para describir, ¿no? Para analizar todo ese desempeño. Y eso me tocará después reajustar, ¿no? Mi planificación, porque probablemente yo ya tenía algo, alguna planificación, y no es que ya está escrito en piedra. Tendré que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, quien describe es en realidad el maestro, ¿no? Lo que se describe son las producciones, ¿no? Esas actuaciones. Eso es lo que hace el niño, esos desempeños. Eso es, bueno, es esa la pregunta y eso es lo que podría responderle, maestra, como a todos. Y bueno, Pati, también te agradezco la oportunidad de poder compartir este espacio tan interesante con las maestras, los maestros, y me despido también de ustedes, deseándoles muchos éxitos. Gracias, Pati, Fiorella, Karim, y seguiremos en contacto. Muy bien, muchísimas gracias, Mónica. Es verdad, la planificación anual parte de una evaluación diagnóstica que, como muy bien dice, no está escrita en piedra, sino que simplemente tenemos la necesidad de volver a revisarla y reformularla las veces que sea necesario para que esté acorde a la realidad. Y nuestra tercera y última pregunta para Fiorella Luján, de la Unidad de Medición de Calidad, de Nérida Díaz. La profesora Nérida pregunta: por cierto, con el kit podemos evaluar algunas competencias. Entonces, ¿qué podemos hacer para evaluar las competencias que faltan? Adelante, Fiorella, con tu respuesta, que es una pregunta de muchos. Adelante. Buenas noches, Nérida. Gracias por la pregunta. Recordemos que el kit de evaluación es solo una herramienta, digamos, que complementa a otras que ustedes pueden trabajar o han venido trabajando, las evaluaciones que ustedes hacen en las diferentes áreas, las carpetas que han trabajado con sus estudiantes, la información que tienen en CIAGIE, y además de otras herramientas que pueden encontrar en la plataforma de Perú Educa, pueden ayudar a evaluar las otras áreas también que son necesarias. Esa sería mi respuesta, Nérida. Un gusto. Así es. Muchas gracias, Fiorella. De esta manera vamos llegando al final del presente webinar. Agradecemos a nuestras tres ponentes, Karim, Mónica y Fiorella, por habernos acompañado el día de hoy.